Hola, ¿cómo les va? Bueno, esperemos que no se corte la transmisión. Les pregunto como siempre si se escucha bien o... Y la idea es si vieron los videos que les subí con el tema de la estructura en Freud, que puedan ir preguntando y despejando las dudas que ustedes tengan, ¿no? Bueno, y veo que están recibiendo bien el audio y el video. Bueno, espero que lleguen las preguntas sobre Freud y la estructura en los videos que les mandé en la semana. Pudieron verlo las clases, yo creo que el lunes se las subí y la idea era que podamos empezar a pensar algunos de los temas que veníamos viendo ya en la obra de Freud, ¿no? Bueno, estoy viendo las respuestas de ustedes. Hasta ahora todos dicen que se escucha bien. Bueno, a los que se suman recién les vuelvo a repetir. La idea es que vayan preguntando sobre las ideas que les volqué en los videos sobre Freud y el tema de la estructura, ¿no? Acá me llega una pregunta, pero no la puedo terminar de leer, de Flor Domínguez. Acá está, a ver. Flor me pregunta si, creo que ustedes ven también la pregunta, pero bueno, si para pensar la estructura en el psicoanálisis se podrían tomar tres cuestiones: memoria, repetición y cultura, y junto con eso pensar el síntoma. Miren, mi idea era que digamos, la noción de estructura se puede equiparar a lo que Freud trabaja como síntoma. Ahí sí, en el síntoma se conjugan lo que tiene que ver con la memoria freudiana, en tanto recuerdan que Freud habla de condensación y desplazamiento como los mecanismos fundamentales. La repetición, sí, ahora después de esto les digo algo más, pero cuando hablemos de memoria vamos a hablar de condensación y desplazamiento, y también necesariamente de repetición. Y la cultura sí, por el lado de que el ingreso a la cultura supone el pasaje por el Edipo, y ustedes saben que
que toda sintomatología, o en todo caso el síntoma como estructura ya necesariamente supone el pasaje por el Edipo. Les decía, vamos, no quería usar la palabra estructuración, pero supone la estructuración edípica, ¿no? Cuando hablemos de repetición, yo creo que en algún momento se los comenté, que tenemos que hacer una distinción entre lo que sería la reproducción de lo mismo, volver a reproducir exactamente lo mismo, que es una idea clásica de repetición, y la repetición con diferencia, que es la repetición que se va haciendo a través del trabajo de la sustitución, donde un sustituto repite, si ustedes quieren, el sustituto anterior, pero dice algo de menos y algo de más siempre. Y ahí se introduce una diferencia, y ya no es entonces repetir exactamente lo mismo, que lo vamos a llamar más reproducir, sino que es la idea de, bueno, se va repitiendo siempre un trabajo de sustitución también, ¿no? Yo les decía, creo, independientemente del contenido, lo que se repite es que un sustituto es vuelto a sustituir por otro. En ese sentido, entonces vamos a diferenciar repetición de reproducción de lo mismo, que van a ver que en Freud aparecen mezclados a veces, inclusive hay muchos analistas que se quedan con la idea más de reproducción que de repetición, ¿no? Acá leo otra pregunta de ustedes. Flor también me pregunta si en la memoria se desempeña el tiempo retroactivo. Sí, fundamentalmente la memoria freudiana es una memoria que funciona con la retroactividad, como les decía. El trauma se resignifica siempre desde el síntoma y ahí adquiere la característica de lo traumático, ¿no? Entonces van a ver que siempre vamos a tener que pensar en ese tiempo retroactivo, y qué es lo que diferencia un poco al planteo más esquemático del estructuralismo, que habíamos dicho son estructuras sin tiempo. Inclusive algunos desde afuera critican a Lacan porque dicen que no tiene en cuenta el tiempo, y él tuvo que tener en cuenta el tiempo para hablar del significante. También tiene un texto dedicado a eso, pero casi centrándonos en Freud, siempre se van a encontrar con que retroactivamente es resignificado el trauma, y el síntoma supone esa retroactividad, ¿no? Acá me pregunta Abri si se puede entender el tema del juego de la estructura en relación a que los síntomas se van sustituyendo uno por otro. Sí. Un poco yo les decía que Derrida cuando trabaja el tema de la escritura, que es donde él sitúa el funcionamiento del juego fundamentalmente, él toma como modelo el aparato psíquico freudiano. Él dice, las huellas némicas y la memoria freudiana es una máquina de escritura, y entonces el juego de la diferencia que él ubica se puede pensar, sí, por el lado de la memoria freudiana y por el lado del síntoma, ¿no? Donde el síntoma siempre es un trabajo de sustitución. Y cuando decimos, bueno, que hay algo del síntoma que tiene que ver con eso que no se puede terminar de recordar, ahí introducimos entonces la idea de que no hay centro, porque siempre, si hubiera centro, no habría
posibilidad de olvido, digamos. Siempre hay algo que no se puede terminar de decir, ¿no? Y que introduce siempre algo novedoso, por así decirlo. Por eso les decía que en cada sustitución se dice algo más y algo menos, ¿no? En relación a lo que se había jugado en la sustitución anterior, por así pensarlo. Freud tiene, yo no sé si les comenté en las clases, Freud escribe un texto que se llama Análisis terminable e interminable, donde él plantea que algo se termina, pero al mismo tiempo algo queda abierto para seguir hablando. Él dice, bueno, no se puede levantar toda la represión, y no sería deseable, inclusive dice, ¿no? Entonces él tiene que armar esa categoría de lo terminable e interminable para hablar un poco del funcionamiento de la estructura. Ese es otro texto clave en Freud, Análisis terminable e interminable, donde él dice, bueno, se termina el análisis por una cuestión práctica, pero siempre se podría seguir tratando de levantar lo reprimido, ¿no? Y quizás esto por ahí da la idea a lo mejor que sería infinito el análisis. Él dice, bueno, por una cuestión práctica vamos bordeando ese núcleo o generando elaboración en relación a eso que no se puede decir, y hay un momento en que paciente y analistas dice se termina, ¿no? Con esto les quiero remarcar que bueno, hay algo se puede terminar en tanto podemos ir acercándonos a eso que no se puede terminar, y en ese sentido casi que plantea es más una cuestión práctica el fin de análisis que teórica, porque no hay un saber sobre eso que está más allá, les decía, de la significación o más allá del sentido, ¿no? Les vuelvo a repetir, esta categoría de lo terminable e interminable es interesante porque permite pensar, bueno, se cierra algo pero queda algo abierto siempre, y ya esa categoría nos corre de la idea así tan clásica de estructura como algo cerrado, centrado, acabado, ¿no? Ya nos pone en la idea de que algo se tramita y queda siempre algo sin tramitar, ¿no? Nos ponen la idea de juego, para decirlo en términos de Derrida, si quieren. No sé si es claro, vuelvan a preguntar estos temas. Yo quizás por ahí los sintetizo un poco, pero vayan preguntando porque cuesta meterse un poco en estos temas. A ver si vayan preguntando con este tema del juego. Entonces uno podría pensar que en Freud, cuando habla del inconsciente y habla bueno, de que el yo no gobierna los procesos psíquicos, está planteando, bueno, que hay procesos que son independientes del querer y de la voluntad del sujeto, y son procesos que no están centrados, ¿no? No es que uno podría tener un saber pleno desde la conciencia sobre el inconsciente, ¿no? Y la idea, para aclarar un poco más, cuando decimos que hay algo que no se sabe, y la idea freudiana es, bueno, eso que no se sabe insiste permanentemente, e insiste a través de unos mecanismos que son la condensación y desplazamiento, e insiste como eso que no se puede terminar de decir, ¿no? En ese proceso hay algo que, bueno, que escapa al saber, pero Freud trata de encontrarle la lógica, digamos, a eso, ¿no? Que sería fundamentalmente la de condensación, desplazamiento y repetición. Lo que pasa que no es una lógica en el sentido clásico, digamos, del término lógica. Y con el tema de la cultura, bueno, podemos pensar muchas cosas en relación, retomando
por un lado, yo en los primeros videos lo que le trataba de marcar que la cultura implica una sofocación de las pulsiones, dice Freud, lo que nos impide hablar ya de una satisfacción plena, lo que Freud va a trabajar como malestar. Entonces, como efecto de la cultura vamos a tener que pensar, bueno, que hay una pérdida de ese goce pleno, y eso es algo, una característica de la estructura en psicoanálisis, ¿no? Siempre está esa pérdida de goce y la ilusión de que en algún lugar habría la posibilidad de ese goce, ¿no? Bueno, vayan preguntando, van entendiendo más o menos estas explicaciones, y la idea es que puedan ir pensando entonces las consecuencias también de plantear del planteo de Freud de lo inconsciente, ¿no? Como fundamentalmente van a ver que todos los temas giran en torno a, de algún modo, a que el sujeto deja de manejar lo que pasa en el psiquismo. El sujeto clásico era el sujeto de la conciencia, el sujeto que manejaba todo lo que pasaba, y el pensamiento era siempre pensar un sentido, lo que se abre un poco con el tema del inconsciente, y creo que lo que se retoma un poco del postestructuralismo es la idea de que el lenguaje funciona e introduce sus propias reglas en la percepción del mundo, en cómo nos pensamos como sujeto, e inclusive en la manera en que pensamos. No nos podemos pensar sin ese trabajo de las huellas némicas, sin los representantes, que introducen esta idea de que, bueno, no hay un sentido último o trascendente, único, ¿no? Bueno, veo si hay más preguntas. Cuando decimos que bueno, la cultura implica la sofocación de las pulsiones, y que hay un montón de mecanismos que va describiendo Freud: la represión, la sublimación, las formaciones reactivas, todos esos mecanismos son mecanismos que no son manejados desde la conciencia, es lo que está planteando Freud. Entonces los estructuralistas tomaron esa idea con bastante fuerza también. Bueno, hay pensamiento que no es consciente, y esos mecanismos no están manejados por el sujeto, ¿no? Bueno, se quedaron mudos, no veo más preguntas. A ver, acá ingresa alguna vez. Acá me preguntan, bueno, si los rasgos es que la estructura en psicoanálisis se basaría en que siempre va a haber algo que está más allá, y ahí planteamos la lógica del sentido, lo que no se puede inscribir en la memoria. Bueno, sí,
a ver, se lo traduzco un poco. Eh, Cuando hablamos de estructura, tenemos que suponer que hay algo que insiste, que Freud lo llama el más allá del principio del placer, algo que no se puede inscribir, que tiene que ver con, ustedes ya habrán visto, con la muerte, con el goce. ¿Recuerdan cuando Freud hablaba de las cosas últimas o de lo reprimido primordial, que decía, bueno, la muerte y la sexualidad? Bueno, entonces hay algo del goce que no se puede terminar de escribir, y eso es lo que, la imposibilidad y el intento de inscribir eso es lo que se va repitiendo, ¿no? Entonces es un rasgo de la estructura en psicoanálisis, en el sentido que, bueno, queremos darle sentido a algo que finalmente nunca va a tener sentido y nos impide entonces hablar de un sentido último. Entonces, cuando hablemos de estructura, tenemos que situar las leyes de la memoria freudiana junto con la repetición, y ahí en la repetición decimos, bueno, esa repetición nos confronta con aquello que no tiene sentido, ¿no? Con aquello que está más allá de la significación. Freud a veces lo llamaba lo inasimilable del síntoma, aquello que, si ustedes quieren, lo sitúan en lo reprimido primordial, aquello que por más que queramos nunca vamos a poder terminar de escribir, ¿no? Entonces es como una característica así de la memoria freudiana. Bueno, algo se inscribe pero se pierde ese goce que estaría más allá del placer, ¿no? En Freud pueden plantear la distinción entre el principio del placer y el más allá. Por ejemplo, si ustedes toman el sueño de angustia, en el sueño de angustia, vieron que nos vamos acercando a un punto en que nos despertamos porque es insoportable. Bueno, en el sueño de angustia lo que pasa es que desde el campo del principio del placer armamos cierta ruta a partir de la condensación y el desplazamiento, y vamos acercándonos a ese núcleo inasimilable, a eso que yo les decía, Freud llama lo peligroso, lo que está más allá, y nos despertamos en el momento en que podríamos toparnos con eso. Nos despertamos como para seguir manteniendo ese más allá, que sería lo que tenemos que, manteniéndolo a distancia, sería lo que tenemos que de algún modo tratar de tenerlo dominado, por así decir. En el sueño de angustia parecería que eso irrumpe y en algún momento hace peligrar al principio del placer, al equilibrio del principio del placer. Entonces nos despertamos ahí para mantener ese equilibrio del principio del placer. No sé si se entiende un poco más así, pero la idea es entonces que la memoria freudiana funciona siempre tratando de mantener esa distancia con lo que está más allá del principio del placer, ¿no? Que sin embargo insiste permanentemente en la memoria, ¿no? Cuando yo les decía que la angustia es una señal para desencadenar el trabajo de la represión, digamos, ahí en el sueño de angustia es como la última barrera, dice Freud, del principio del placer. El principio del placer se arma en relación siempre